cumplieron 40 años del fallecimiento de Elvis Presley, quien murió según el informe médico por una falla cardíaca, producto del abuso en el consumo de drogas. Pero son muchas las especulaciones que rodean la muerte del rey del rock. ¿Qué tan accidental es la sobredosis que sufrió? ¿Fue él quien decidió quitarse la vida o hubo terceros involucrados? No son pocos los que aseguran que su círculo cercano lo habría intoxicado con medicamentos ocasionando su deceso. Sin embargo, nada de eso ha sido comprobado. Y es que la muerte de uno de los referentes musicales más grandes de la historia no podía estar exenta de misterio. Los más osados aseguran incluso que Elvis está vivo, que el mismo día que falleció, lo vieron en el aeropuerto comprando pasaje a Argentina bajo el nombre de John Burroughs, un seudónimo que acostumbraba a utilizar. Son muchas las versiones que existen de su vida y muerte, convirtiéndolo en uno de los mayores mitos de la historia musical. ¿Real o no? Usted decide. La Hermandad. Real o no, usted decide. Vamos a conversar de este tema con Vanessa Daroch, con Cristian Contreras, con Hugo Cepeda, con Álvaro, que por supuesto forman parte de nuestra hermandad. Cristian, Elvis, un mito viviente, su muerte. La verdad es que nos encontramos a menudo con gente, hay un dicho, Elvis vive. Por supuesto que sí. Elvis inmortal, de todas maneras. Pero se han planteado después de 40 años una serie de leyendas urbanas sobre la muerte, sobre la supuesta, digamos, existencia hasta el día de hoy vivo de Elvis Presley. Pero lo que primero quiero plantearle a la hermandad y a todos los amigos en casa es algo muy significativo, porque hemos hablado de delincuentes que se transforman en santos como el Chacal de Nahuel Toro, ¿no verdad? Entre otros tantos. Sin embargo, la tumba de Elvis Presley, hoy en Occidente, es la tumba más visitada de todas. ¿Por qué digo esto? Porque se está planteando, y ya muchos dicen, que Elvis está haciendo milagros, que Elvis de alguna forma se está transformando en un verdadero santo de la música. A 40 años de su, bueno, también supuesto deceso, según algunos. Yo voy a contar mi explicación de la muerte de Elvis Presley, pero lo primero, ¿es posible, Hugo, que Elvis se transforme en un santo de la música? La pregunta, mire, lo que pasa es lo siguiente: cuando un artista, un músico, pasa a la posteridad por ser ya clásico, se crea un mito en torno a su persona. Y su desaparición física la gente no la puede aceptar. Y va formándose precisamente una leyenda. Y eso yo creo que es lo que ha pasado con Elvis. Claro que sí. ¿Qué ocurre, profesor, con hay santos que son patronos de la música? Por ejemplo, Santa Cecilia. Claro. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Claro, lo que pasa es lo siguiente: que para que sea alguien santo, claro, lo principal, más que el curso de los milagros, es su vida heroica en virtudes. O sea, es una persona realmente una vida irreprochable en todo sentido de la palabra. Y bueno, Elvis era una buena persona, parece. En la época mía de mi juventud era el ídolo de la juventud. En realidad, por eso su muerte no ha significado. Pero tengo la impresión, Hugo, que es mucho más que un cantante. Sí. Creo que Elvis marcó una época como una figura relevante en el cine. Tiene decenas de películas. Más de 30 películas, más de 1100 conciertos. Sí, pero principalmente la música. Por supuesto, pero hizo cine. Sí. Era idolatrado por las jóvenes, digamos. Marcó una época con testimonio también. Pero si lo comparamos con otro santo, que no pasaba, se queda atrás, porque es solo un músico. No, claro. O sea, estamos hablando de un tipo que estaba metido en las drogas. Sí. Estamos hablando. Claro, o sea, por eso te digo, pero era más, daba cuenta más allá de su música. Respondía a una época, a un cambio social, el rock and roll, a una sociedad conservadora, irrumpía de una manera distinta, desde la parte más liberal y también desde la parte más popular, podríamos decir. Pero irrumpió en el primer momento como una especie de rebeldía.
pero en poco tiempo se transformó en algo que fue aceptado por toda la sociedad. Dejó de ser si era relevante o no, cuál era, si era una persona que era contestataria o no, hasta el día de hoy. ¿Quién no sabe, por ejemplo, gente de mi edad, Don B. Cruz, por ejemplo, que aquí no lo han tocado, ¿sí? Que es para mí la obra maestra de él. En general, para las personas de mi edad y también mucho más jóvenes, Elvis Presley representó un hito musical, así como los Beatles, por ejemplo, que ya no se borran. ¿Cuál es tu teoría de la muerte? Mira, primero, hay algunas personas que dicen que está vivo hasta el día de hoy. Hay personas que incluso lo han visto vivo. Yo me pregunto qué están viendo de alguna forma, pero mira, se han planteado muchas hipótesis sobre la muerte de Elvis Presley y después de tanto tiempo me corresponde decir al menos lo siguiente, porque Elvis Presley, desde mi punto de vista, fue y cayó en la muerte sobre todo debido a que no tuvo verdaderos amigos. Las personas que rodeaban a Elvis Presley en realidad, sus supuestos amigos, lo seguían porque, bueno, con Elvis Presley tenían primero dinero, tenían también buenas fiestas, buenas mujeres y también acceso a drogas, y a drogas de todo tipo. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta el proceso de Elvis Presley, cuando él hace el servicio militar, ahí adentro del ejército de los Estados Unidos en Alemania, fue cuando recién incursiona con las drogas. Y de ahí, a través de un sargento que le suministraba drogas. Entonces, primero uno ve la relación entre el ejército y el suministro de drogas a Elvis Presley, que lo tomaron y no lo soltaron. Todos los amigos también le suministraban drogas, le facilitaban esto y Elvis se hizo adicto a las drogas. Fíjate tú que llegó en Las Vegas, al día llegó a tener 3 conciertos. Para cantar 3 conciertos, sí, Elvis Presley en un día, evidentemente los amigos que hacían le daban alguna anfetamina, una metanfetamina y una cuantas otras cantidades de droga. Incluso Richard Nixon le dio una medalla de drogas de la Oficina de Narcóticos. Lo recibió. Efectivamente, eso fue el 21 de diciembre de 1970. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de tener algún amigo que le dijera que va por un mal camino porque consumía demasiado, gastaba $1 millón en drogas al año. Las dosis que le suministraba su propio médico. Entonces, cuando uno ve, en realidad, la vida de Elvis Presley es una vida de una persona que... Cristiana, es verdad que Elvis no tenía vuelta. Se habla, siempre se ha dicho que incluso un día antes de morir andaba dirigiendo el tránsito vestido de policía. O ese es uno de los mitos que... Eso es uno de los mitos. Pero en realidad, desde mi punto de vista, fueron los amigos los que dejaron solo para que Elvis Presley muriera. Por lo tanto, tienen responsabilidad sus amigos. A 40 años de la muerte de Elvis, un pequeño homenaje para esta leyenda, para este gran artista. Pero nuestro